El concepto de sexualidad. La dificultad radica, ante todo, en el concepto de la sexualidad. Concebido la sexualidad como una función desarrollada, nos es forzoso limitar este fenómeno en general al periodo de la madurez, sin que estemos autorizados a hablar de una sexualidad infantil. Sin embargo, con una tal limitación del concepto, nos vemos ante un apuro aún mayor, esto es, ante el problema de cómo podríamos denominar todos aquellos fenómenos que rodean la función sexual tomada sensu stricto, como son embarazo, nacimiento, selección sexual, defensa de la prole, etc. A mí me parece que todo esto pertenece aún al concepto de la sexualidad, aunque uno de nuestros más eminentes colegas opine el acto de dar a luz no tiene ningún carácter sexual. Ahora bien, si todos esos fenómenos forman parte del sector de la sexualidad, entonces pertenecen a él un sinnúmero de fenómenos psicológicos, puesto que, como es sabido, son inauditas las funciones meramente psicológicas que están aglutinadas a la esfera sexual. Solo recordaré en este lugar el papel premiante de la imaginación en la preparación y en la realización de las funciones sexuales. Henos aquí con esto ante un concepto harto biológico de la sexualidad, que abarca además de toda una serie de fenómenos de origen fisiológico, otra serie de funciones psicológicas, si se nos permite servirnos de una antigua, pero muy práctica distribución de materias, abogaríamos por una identificación de la sexualidad con el llamado impulso de la conservación de la especie, que se suele contraponer en un determinado sentido al impulso de la autoconservación. Una vez aceptado este concepto de la sexualidad, ya nos sorprenderá muchísimo menos que las raíces de la autoconservación, función tan extraordinariamente importante para la naturaleza, alcancen mayores profundidades que las que nos permitiría suponer un concepto más limitado de la sexualidad. Tan solo, el gato adulto más o menos grande coge ratones, pero el gatito más joven ya juega a cogerlos. En perros jóvenes, los intentos juguetones y solo superficialmente matizados de cohabitación se inician asimismo ya mucho tiempo antes de la madurez sexual. Podemos suponer con justo derecho que tampoco el hombre representa una excepción a esta regla, aun cuando en nuestros hijos bien educados no encontremos fenómenos parecidos en la superficie manifiesta. La observación de los niños en pueblos menos civilizados nos enseña que tampoco los hijos del hombre constituyen una excepción a esta regla biológica. En efecto, es infinitamente más probable que el impulso tan importante de la conservación de la especie empiece a germinar y a desarrollarse gradualmente ya a partir de la más tierna infancia, en vez de parecer caer repentinamente del cielo. Completamente formado durante la pubertad, ¿no se sabe acaso que también los órganos anatómicos de la procreación se preparan ya mucho tiempo antes de que se pueda anotar en ellos huella alguna de su función futura? Ahora bien, si la escuela psicoanalítica habla de sexualidad, entonces es preciso enlazar con este concepto el de la conservación de la especie. No hay que pensar que se trata única y exclusivamente de aquellas sensaciones corporales y funciones que se suelen designar comúnmente por la palabra sexualidad. Podría decirse que, para evitar interpretaciones equivocadas, sería tal vez preferible no denominar sexualidad los fenómenos preparatorios y solo superficialmente esbozados del periodo infantil. Sin embargo, tal exigencia nos parece inadecuada e injusta, puesto que también la anatomía suele tomar su nomenclatura del sistema diferenciado, y no se asignan nombres en cada caso diferentes, a los grados previos más o menos rudimentarios. Aunque después de lo dicho ya no se pueda achacar nada a la terminología sexual de Freud, puesto que con pleno derecho y con férrea consecuencia llama sexuales a todos los grados previos de la sexualidad, ella nos condujo, sin embargo, a determinadas conclusiones que a mi modesto parecer no podrían ser mantenidas. Si nos preguntamos hasta qué momento del pasado infantil nos es posible seguir las huellas de la sexualidad, tendremos que contestar diciendo que, si bien la sexualidad existe implícitamente, ya no se manifiesta, sin embargo, sino tan solo después de largo tiempo de iniciarse la vida extrauterina. Freud parece inclinarse a ver hasta en el acto de mamar en el pecho materno una especie de acto sexual, manera de ver que le valió muy graves objeciones.
Sin embargo, la tesis, forzoso nos es recordarlo, es muy ingeniosa si admitimos con Freud que el impulso de la conservación de la especie, esto es la sexualidad, existe en cierto sentido separada del impulso de la autoconservación, transcurriendo pues a su vez un desenvolvimiento especial de éste. Sin embargo, esta manera de ver ya no me parece admisible desde el punto de vista de la biología. No es posible separar violentamente de ambas manifestaciones o funciones del hipotético impulso vital, asignando a cada una de las partes un camino evolutivo peculiar. Si nos contentamos con juzgar exclusivamente a base de lo que vemos, no será preciso tener en cuenta el hecho de que en toda la naturaleza animada el proceso vital no es durante largo tiempo, sino tan solo una función de nutrición y de formación. Muy claramente vemos esto en muchos animales. Así, por ejemplo, en las mariposas que han de pasar primero por una existencia de gusano asexuado, dedicados única y exclusivamente a alimentarse y formarse. Tanto el periodo intrauterino como el periodo extrauterino de la lactancia del hombre pertenecen a esa fase del proceso de la vida. Dicha fase se caracteriza por una falta completa de funciones sexuales. Hablar de una sexualidad manifiesta del lactante no sería, pues, sino una contradicto injecto. Podríamos preguntarnos a lo sumo si se pueden encontrar entre las funciones vitales de la lactancia algunas que no poseen el carácter de la función alimenticia y formadora y que podamos designar, por tanto, como funciones sexuales. Ahora bien, Freud llama la atención a este respecto, sobre la visible excitación y satisfacción del niño en el acto de lactar y compara estos fenómenos a los de un acto sexual. Esta analogía nos demostraría la calidad sexual, supuesta por Freud, del acto de la lactancia. Tal suposición no sería justa sino en el caso de que se demostrase que toda tensión producida por una necesidad y su satisfacción mediante la distensión representa en todos los casos un proceso de orden sexual. Sin embargo, el hecho de que el acto de lactar posea tal mecanismo afectivo demuestra todo lo contrario, de modo que podemos decir tan solo que tal mecanismo afectivo aparece tan en la función alimentaria como en la función sexual. Pero si Freud quiere deducir de la analogía del mecanismo afectivo una cualidad verdaderamente sexual de la lactancia, entonces sería innegable la justificación de otra terminología, según nuestra experiencia biológica, que calificará el acto sexual a su vez como una función alimenticia. Sin embargo, tales excesos son completamente injustificados por ambos lados. Es completamente evidente que no se le puede aplicar el acto de la lactancia a un calificativo sexual. Conocemos aún, sin embargo, toda una serie de funciones del lactante que aparentemente nada tienen que ver con la función alimenticia, el chupar y sus diferentes variantes. Aquí ya tendríamos más derecho a plantear el problema de si tales actos pertenecen o no a la esfera sexual. No sirven ya a fines alimenticios, sino al objetivo de procurarse placer. Esto es indudable. No obstante, es asaz problemático el que este placer obtenido por la succión pueda o no ser designado como placer sexual. De la misma manera, lo podríamos llamar placer alimenticio. Este último calificativo, además, sería casi más aconsejable, puesto que tanto la forma como el lugar en el cual se procura placer pertenecen completamente a la función alimenticia. La mano que usa el niño para chupetearse los dedos se prepara de esta manera a actos ulteriores autónomos de alimentación. En tales circunstancias, nadie propendrá a calificar de sexuales a través de una petición de principio las primeras manifestaciones vitales del individuo. La fórmula con la que hemos tropezado antes y que afirmaba que el chupeteo se busca una satisfacción de placer sin función alimenticia alguna, nos deja, sin embargo, algunas dudas acerca del carácter exclusivamente alimenticio de la succión. Vemos, en efecto, que en el desarrollo ulterior del niño se presentan unos llamados malos hábitos, que se enlazan íntimamente con el chupeteo, como chuparse los dedos, morderse las uñas, ponerse la mano en la nariz, en la oreja, etc. Vemos además cuán fácilmente se transforman estos hábitos más tarde en masturbación. La conclusión de que tales hábitos infantiles serían, pues, preludios de la masturbación o de actos onaniformes, ostentando así un carácter netamente sexual,
No podría ser negada categóricamente, puesto que parece completamente justificada. He visto numerosos casos en los cuales existía una reciprocidad indudable entre tales malas costumbres infantiles y la masturbación posterior que al presentarse ya desde la última fase de la infancia, aún antes de la fase de la pubertad, no es sino una continuación directa de los malos hábitos infantiles. Deducir de la masturbación retrospectivamente el carácter sexual de los llamados malos hábitos infantiles en cuanto sean actos para procurar placer al propio cuerpo, aparece desde el punto de vista así alcanzado como bastante probable y completamente comprensible. De eso a calificar de sexual el chupeteo infantil ya no hay mucho trecho. Freud no vaciló, como es sabido, en salvar este trecho, paso que, un poco más arriba, es censurado. Hemos tropezado, pues, con una contradicción que sólo difícilmente puede resolverse. La solución sería relativamente fácil si pudiéramos suponer efectivamente la existencia de dos impulsos paralelamente existentes y sustancialmente separados. Entonces el acto de lactar tendría por cierto las características de un acto alimenticio, pero no perdería tampoco su carácter de acto sexual, siendo, en cierto modo, una combinación de ambos impulsos. Esta parece ser efectivamente la opinión de Freud. En las manifestaciones vitales del adulto descubrimos realmente este paralelismo de ambos impulsos, o mejor dicho, de sus formas de manifestación bajo los fenómenos de hambre o impulso sexual. En cambio, a la edad de la lactancia no conocemos aún sino la función alimenticia a la cual está puesto el premio del placer y de la satisfacción y cuyo carácter sexual solo se puede afirmar gracias a una petición de principio, puesto que los hechos objetivos demuestran que no la función sexual, sino el acto alimenticio es el primer medio que nos aporta placer. Procurarse placer no es idéntico a sexualidad. Por consiguiente, nos engañamos al suponer que en el lactante existen paralelamente ambos impulsos, puesto que en realidad no hacernos otra cosa sino atribuir a la psique infantil una comprobación obtenida por la observación del adulto. Sin embargo, en ella no se encuentra aquella convivencia paralela y separada de ambas clases de manifestación de los impulsos, puesto que uno de los dos sistemas impulsivos no está desarrollado aún del todo, o lo está solo de un modo completamente rudimentario. No obstante, si nos colocásemos en el punto de vista de que el afán de procurarse placer tiene un carácter netamente sexual, entonces nos veríamos obligados a concebir paradójicamente hasta la misma hambre como una tendencia sexual, puesto que también, al buscar su satisfacción, tiende hacia un placer. Sin embargo, si procediésemos de tal manera, excediendo límites conceptuales, no podríamos menos que conceder también al adversario el permiso de aplicar la terminología del hambre a la sexualidad. La historia de las ciencias nos brinda repetidas veces ejemplos de tales exageraciones unilaterales. Con esto, no queremos formular una censura, bien al contrario, hemos de estar contentos de que haya individuos que tengan el valor de ser desmedidos y unilaterales. Es a ellos a quienes debemos tantas invenciones. Lo único que hay que lamentar es el hecho de que tales concepciones unilaterales sean defendidas apasionadamente. Las teorías científicas no son sino proposiciones de cómo podríamos considerar las cosas. La hipótesis más fácil del paralelismo de los dos sistemas de impulsos separados es desgraciadamente imposible, puesto que está en flagrante contradicción con los hechos observables y conduce, si la proseguimos consecuentemente, a conclusiones totalmente insostenibles. Ahora bien, antes de proponerme intentar la solución de esta contradicción, tengo que exponer aquí algo más acerca de la teoría sexual de Freud y de su metamorfosis. Tal como lo hemos visto ya, el descubrimiento de una actividad de la infancia sexual en el niño, que aparentemente tiene derivaciones traumáticas, ha conducido a la suposición de que el niño debe de poseer, a pesar de cuanto se haya supuesto hasta ahora, una sexualidad casi desarrollada e incluso polimorfa y perversa. Sin embargo, su sexualidad no aparece centrada en torno a la función genital y el sexo opuesto, sino que se ocupa del propio cuerpo,
por lo cual se ha llamado también al niño un autoerótico. Ahora bien, cuando un interés sexual se orienta hacia afuera, hacia otra persona humana, entonces el niño no establece ninguna diferencia, o por lo menos solo la establece en un grado mínimo, entre los sexos. Puede ser así muy fácilmente homosexual. En vez de la función local, que aún no existe, aparece toda una serie de los llamados malos hábitos que se nos manifiestan desde este punto de vista como perversidades en estrecha analogía con la perversidad posterior. Según esta manera de ver, la sexualidad, que se concibió en un principio ordinariamente como algo unitario, se disolvió en una pluralidad, y puesto que es una táctica de suposición previa que la sexualidad se produce, por decirlo así, en la esfera genital, Freud ha llegado consecuentemente a la hipótesis de unas llamadas zonas erógenas, en las cuales comprendía la boca, la piel, el ano, etc. El término zonas erógenas nos recuerda las zonas espasmógenas. En realidad, el símil que está detrás de estos términos es el mismo. De la misma manera que la zona espasmógena es el lugar del que arranca el espasmo, también la zona erógena sería el punto determinado en el que la influencia de la sexualidad tendría su origen. Según el modelo básico del órgano genital como origen anatómico de la sexualidad, sería preciso concebir las zonas erógenas como otros tantos órganos genitales, partiendo de los cuales confluiría la sexualidad. En este estado se hallaría la perversa sexualidad polimorfa de los niños. La expresión perverso parecía justificarse a causa de su estrecha analogía con las perversiones posteriores que no representarían en efecto sino una edición nueva de determinados intereses protoinfantiles perversos, estando relacionados muy a menudo con una de las diferentes zonas erógenas o causantes de aquellas confusiones de sexo que son tan características de los niños. Según esta manera de ver, la sexualidad tardía, normal y uniforme constituiríase, pues, de diferentes componentes. En primer lugar, contendría un componente homosexual y otro heterosexual, a los cuales se agregaría luego un componente autoerótico, más tarde las diferentes zonas erógenas, etc. Tal concepción es muy parecida al estado de la física antes de Roberto Meyer, en el que sólo existían sectores de fenómenos paralelos y particulares a los cuales se asignaba una importancia elemental y cuyas relaciones mutuas no quedaban muy justamente reconocidas. Tan solo la ley de la conservación de la energía aportó orden a estas correlaciones mutuas entre las fuerzas paralelas y al mismo tiempo el concepto de que a las mismas no les correspondía ninguna importancia elemental absoluta, concibiéndolas como distintas formas de manifestación de la misma energía. Lo mismo debe ocurrir con este fraccionamiento de la sexualidad, en la sexualidad infantil polimorfa y perversa. La experiencia obligó a Freud a un continuo intercambio de los componentes particulares, puesto que iba reconociendo que, por ejemplo, las perversidades vivían a costa de la sexualidad normal o que en una forma determinada de aplicación de la sexualidad se producía un descenso. Para que nos podamos imaginar esto con mayor claridad, aduciremos un ejemplo. Un joven ha tenido durante varios años una fase homosexual, durante la cual no experimentó ningún interés por las mujeres. Poco a poco, hacia la edad de 20 años, desapareció ese estado anormal y el individuo se normalizó en sus sistemas eróticos. Empezó a interesarse por las muchachas y en muy poco tiempo dejó completamente superadas hasta las últimas huellas de su homosexualismo. Esto duró así varios años, y nuestro joven realizó más de una aventura amorosa completamente lograda. Luego decidió casarse. Sin embargo, sufrió un terrible desengaño al verse rechazado por la muchacha que adoraba. La primera fase que surgió a ese chasco fue el abandono completo de la idea de casarse. Luego prodújose en él una resistencia contra todas las mujeres hasta que un día hubo de reconocer que había vuelto a ser otra vez homosexual. Esto es que los jóvenes de su sexo habían vuelto a tener otra vez en él una influencia extremadamente excitante. Ahora bien, si concebimos la sexualidad como compuesto de dos factores, uno fijamente heterosexual y otro igual homosexual,
Entonces nos llegaremos a comprender este caso. Tal manera de ver no nos permitirá además ninguna comprensión en absoluto, puesto que la suposición de la existencia de unos componentes fijos excluye de antemano la posibilidad de todo cambio. Tenemos que suponer, pues, precisamente para la oportuna comprensión del caso que hemos referido, una movilidad mayor de los componentes de la sexualidad, una movilidad que llega tan lejos que uno de los dos componentes desaparece prácticamente por completo, mientras que el otro domina casi en absoluto todo el primer plano. Si, por ejemplo, no se produjera más que un intercambio de posiciones, retirándose el componente homosexual con el mismo grado de intensidad de lo inconsciente para ceder conscientemente el campo al componente heterosexual, entonces tendríamos que concluir con nuestra conciencia científica moderna que también en lo inconsciente pueden producirse procesos idénticos. Estos procesos consistirían en resistencia contra la actividad del componente heterosexual, es decir, resistencia contra las mujeres. Sin embargo, la experiencia empírica nada sabe de tal cosa, como demuestra el caso referido. Aunque haya habido unas ligeras huellas de tales influencias, han sido de tan escasa intensidad que ésta no podría siquiera compararse a la intensidad del componente homosexual de antaño. Según la manera de ver que hemos esbozado, quedaría pues incomprensible cómo el componente homosexual que se ha concebido invariablemente podría haber desaparecido tan completamente, sin dejar tras de sí huellas de alguna importancia. Se ve pues que existían motivos muy contundentes para buscar la explicación adecuada de tales cambios entre bastidores. Para esto necesitamos una hipótesis más dinámica, puesto que tales conmutaciones no pueden ser concebidas sino como procesos dinámicos o energéticos. Sin admitir un cambio en la situación dinámica, no podemos sino imaginar la desaparición de una determinada manera de función. La teoría freudiana tuvo efectivamente en cuenta esta necesidad, desvirtuando, más bien práctica que teóricamente, el concepto de componente, esto es, la concepción que suponía unos funcionamientos separados entre sí y sustituyéndolo por un concepto energético. El término que designa este nuevo concepto es líbido. Freud introduce este nuevo concepto ya desde sus 3 estudios sobre la teoría sexual con las siguientes palabras. El hecho de que las necesidades sexuales del hombre y de los animales se suele expresar en biología mediante la suposición de un impulso genital, síguese de ello la analogía que existe con el impulso de alimentación, el hambre. Una denominación análoga a hambre para este aspecto no existe en el lenguaje popular. La ciencia emplea, como tal, la palabra libidin.